Bienvenidos amigos, una vez más a este tu canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Escorpio? Escorpio, vamos con las predicciones para tu signo para este nuevo año 2023. Vamos a ver, Escorpio, qué mensaje tienen las cartas, qué te quieren decir, qué te recomiendo, qué te advierte el tarot, qué es lo que deberías hacer, cosas que te está recomendando para este nuevo año 2023. Vamos a ver, Escorpio. Empecemos. Espadas, Escorpio. Rey de espadas, más espadas, Escorpio. As de bastos, rey de bastos. As de bastos. Ok, Escorpio, situaciones que se te van a presentar en este nuevo año, situaciones, vas a librarte como de un peso, vas a librarte como de una carga, algo que no te deja avanzar o de repente a alguien, mejor dicho. Siento que esto es más para aquellos Escorpios que de repente están en una situación donde no se encuentran cómodos, no se encuentran felices y sienten que tienen como la necesidad de explorar. Siente como que de alguna manera su vida en solitario, si se pudiese decir de alguna manera, es como para explorar, es como para indagar, es como para llegar al éxito. Siento que hay algunos escorpios que están atados a una situación o a una persona que no les deja avanzar. El rey de espada nos está indicando que traes pensamientos, que necesitas como un cambio, que desde hace tiempo vienes dándole vueltas a la cabeza por algo que te está agobiando. ¿Sí me estás entendiendo, Scorpio? Vemos que todo esto, o este cambio, o de esto que te vas a librar, será para este primer trimestre de este año 2023. Vienen días duros, no te voy a mentir. Vienen días duros, pero estos días los vas a luchar y los vas a ganar. Van a llegar días de éxitos. Fíjate, el éxito lo tienes garantizado con el as de basto y el as de espadas. Todo lo que te propongas en este, sobre todo en este primer trimestre, ¿no? Porque este primer trimestre de este 2023 será decisivo para meses venideros, para los próximos meses. Será un trimestre donde vas a tomar unas decisiones, donde vas a efectuar o ejecutar algunas cosas que de repente podrías llegar a pensar que a lo mejor en otros años no las harías, ¿no? Te pongo un ejemplo para que más o menos me entiendas. De repente eres mujer o eres hombre, de repente, bueno, tienes a tu pareja, pero te sientes como ahogado, te sientes como de repente de alguna manera no tomado en cuenta, ignorado. Entonces, en este primer trimestre te vas a hacer escuchar. En este primer trimestre de este nuevo año vas a de alguna manera a explotar y vas a manifestar ese deseo, ese sentimiento que estás llevando reprimido de repente desde hace un tiempo, ¿vale? Esto es para algunos escorpios. ¿Por qué te digo para algunos escorpios? Porque mi intuición me está haciendo saber o las energías que estamos canalizando el día de hoy para tu lectura me están indicando que hay muchos escorpios. Aquí voy, fíjate. Hay muchos escorpios que empiezan también este año un nuevo trabajo, fíjate, escorpios que empiezan un nuevo trabajo y empiezan también un nuevo amor. Escorpios que se los enamoran en este año 2023, sobre todo aquellos escorpios que están sin pareja. Y ojo con esto que te voy a decir, Escorpio. Ojo con esto que te voy a decir. De repente hay algunos escorpios por allí que están en una relación, pero de repente esta relación está como fría desde hace un tiempo. Incluso podríamos pensar que esa personita especial, esa pareja, se encuentra lejos o de repente no te está prestando la atención necesaria. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a estar en este nuevo año, para esos escorpios que van a empezar un nuevo trabajo, vas a conocer a una persona, fíjate Escorpio, vas a conocer a una persona en tu trabajo que te la va a liar parda. ¿A qué me refiero con esto? De repente, Scorpio, si estás comprometida o comprometido, pero tu relación está un poco apagada, está un poco fría, está un poco distante, incluso hay veces en que no quieres ni siquiera llegar a tu casa porque sientes que hay discusiones, o que hay mala vibra, que hay mala energía, de repente no te sientes entendido, comprendido, pues llega
un nuevo amor, pero hago hincapié en ello, ¿no? Porque este nuevo amor viene relacionado con un nuevo empleo, como que vas a encontrar un nuevo trabajo y en ese trabajo a su vez vas a encontrar o vas a conocer a esta persona. Espero que en este caso, Scorpio, te encuentres en un estado de soltería para que de alguna manera no vayas a pecar, ¿no? Bueno, cada quien es dueño de sus propios actos y sabe hasta qué límites o hasta dónde llegar. Lo que te quiero decir es que nos aparece persona que se aparece en tu vida, persona que te va a enamorar o persona que te va a dar o te va a hacer, a despertar algo que de repente desde hace mucho tiempo ese algo estaba dormido, ¿no? Puede ser que llegue una personita por allí especial a abrir ese baúl de sentimientos, de emociones que de repente estaba por ahí escondido. Fíjate que las cartas nos siguen hablando de separaciones fíjate, las cartas nos siguen hablando de separaciones o situaciones que vas a deshacerte de ellas y que te traerán una mejoría. Fíjate, la carta del loco nos está indicando, oye, ten cuidado, llega un nuevo trabajo, te vas a sentir guapo, te vas a sentir guapa, vas a empezar a ganar dinero, a generar dinero y entonces de repente pues debes saberte administrar, debes de alguna manera saber hasta qué punto llegar, hasta qué límite gastar y saber que pues no hay, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, en este caso, Escorpio, aparte sí sé que los Escorpios son personas muy ahorrativas. En la mayoría de los casos les gusta ahorrar. Fíjate, fíjate que hablando del tema de ahorrar, tema de economía, vamos a ver estas otras 8 cartas. Ajá. Bueno, veo que hay algunos escorpios que ya se van a quitar deudas que llevan encima y hay otros que van a también a adquirir algunas deudas, pero lo que me queda claro, y esto probablemente ya lo tienes en cuenta, es que hay algunos escorpios que van a tomar, van a adquirir algunas deudas, pero es que estas deudas que yo veo acá son deudas que van a adquirir porque van a emprender, van a empezar un nuevo negocio, fíjate. Escorpio, ya estamos hablando de esto más o menos como para el segundo trimestre de este 2023, ¿no? Segundo trimestre, a partir por allí de el mes de abril, mayo, junio, por allí vemos que vas a invertir, que se te van a presentar oportunidades de negocio que van a ser bastante favorables para ti. ¿Ok? Pero fíjate, hay que saber, tienes que saberte administrar. Y te digo que tienes que saberte administrar porque llega, este año será un año donde vas a manejar bastante dinero, donde vas a mover dinero. No digo que vayas a manejar millones, ojalá Dios quiera que sí, que así sea. Eso es lo que yo deseo para todo el mundo, ¿no? La prosperidad en todos los aspectos. Pero si vas a estar moviendo dinero y entonces debes saber administrarte. Ajá, nos vuelve a salir. Ok, nos vuelve a salir por acá en lo que es la parte de sentimiento, lo que es la parte de amor, persona que viene de tu pasado, persona que te piensa, que te extraña, persona que quiere recuperar tu amor. Aunque este año no va a estar marcado por reconciliaciones, si te soy sincero, veo que hay personas de tu pasado que quieren que les des una nueva oportunidad o darte una nueva oportunidad con personas de tu pasado, que lo sepas. Ajá. Mira, lo que es la parte de la salud, no me gusta o no suelo yo dar predicciones en lo que es la parte de la salud. Pero cuídate mucho de los pulmones, sobre todo para aquellos escorpios que de repente están fumando. Traten de dejar un poco el cigarro a un lado, porque siento de alguna manera que hay algunos escorpios que van a estar un poco por allí como que medio pachuchos, medio enfermitos. Y esto me hace referencia al tema de, como de los pulmones, ¿no? De repente también a algunos escorpios que estén sufriendo de asma y la vayan a pasar un poquito mal en este nuevo año. Así, fíjense, haciendo yo un poquito también, perdóname, haciendo yo también un poco ahora mismo un poquito como enfermo, pero es el cambio de clima. Entonces fíjate, Escorpio, para aquellos escorpios que ya de repente habían
de repente aquellos escorpios que dicen, no, es que ya no puedo ser madre, ya no estamos embarazada, tenemos intentándolo mucho tiempo, no vas a tirar la toalla porque vemos acá que para mediados de año, para el segundo trimestre de este nuevo 2023, hay un embarazo, hay un embarazo. Wow, estoy sorprendido con el cambio que van a dar los escorpios en este año. Este año no se van a sentir atados a nada, absolutamente a nada ni a nadie. Sobre todo que viene también emprendimientos, cosas que se te van a presentar, oportunidades de negocio, oportunidades para invertir allí. En esas inversiones de repente es donde vayas a tener que solicitar, que pedir dinero prestado para poder invertir. ¿Vale? Me gusta mucho esta lectura, Scorpio, porque fíjate, viajes que se te van a presentar, viajes de ida y vuelta. Hay personas que van a tener que viajar por tema de trabajo y otras que lo harán por tema de trabajo, pero también por placer. O sea, wow, qué excelente, qué bueno sería eso, ¿no? Mezclar. Pues viajo, tomo como una especie de vacaciones, pero a su vez hago dinero, a su vez trabajo, ¿no? Fíjate. Vemos por acá, esta carta de acá nos... Mira, fíjate. Ok, ahí está. Hay algunos escorpios que van a recibir una noticia. Escorpios que van a recibir una noticia que no les será muy agradable. Esto quiere decir que hay una persona de tu interés, hay una persona que es importante para ti, pero que está ligada sentimentalmente. Vemos por acá una persona como que va a caer en cama, alguien que te va a preocupar. De repente ya no tienes un lazo, una conexión con esa persona directa como tal, pero sí es como la noticia de alguien que fue importante en tu vida y que de repente ahora no está muy bien y eso te va como a decepcionar un poco, ¿no? Bueno, esto que está acá nos está hablando de infidelidad, ¿no? Pero recuerda lo que yo te dije en el principio. Escorpio que tenga pareja, tenga mucho cuidado porque se puede ver fácilmente involucrada o involucrado en un triángulo amoroso. Incluso vemos por acá algunos escorpios pensando si realmente la pareja que tienen a su lado, la pareja con la que tienen poco o mucho tiempo, les conviene o no. Wow, este año los escorpios van a estar candela, ¿eh? Tengan mucho cuidado, escorpianos o escorpiones. Tengan mucho cuidado porque este año es muy fácil enamorarse. Y si usted está viendo este video porque su pareja es del signo Escorpio, bueno, hacer cosas diferentes, a mover esa rutina, a activar esa energía y esa buena vibra para tu pareja, ¿no? Vamos a hacer cosas distintas, vamos a salir, porque los escorpios ya vienen como aburridos, vienen como arrastrando cosas y entonces este año se van como a liberar. Así que ya saben, ¿no? Guerra avisada, no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Reza el dicho. Veo por acá en la parte de la economía, como te dije anteriormente, debes cuidar tus finanzas. Y ya, Scorpio, ya que carajo, ya perdiste ese dinero, ya lo malgastaste, ya se fue, el dinero va y viene. No te preocupes por lo que ya pasó. Ocúpate de lo que es de tu presente. ¿Por qué te digo esto? Porque veo por acá que hay muchos escorpios que están como arrepentidos. Ay, no, es que si lo hubiese gastado en esto, es que si lo hubiese comprado esto, es que si no me hubiese ido a no sé dónde, es que si lo hubiese invertido en esto, invertí y me fue mal. No, chica, olvídate de eso. O sea, el dinero va y viene. Trabajando, se consigue el dinerito y bueno, ya está. Del pasado, olvídate del pasado, pasado pisado, ¿no? Para aquellos escorpios que este año han tenido dificultad para un empleo, para un nuevo trabajo, este año 2023 será todo lo contrario, porque las cartas ya nos están hablando de que llegan muchas oportunidades de empleo. Así que mira, fíjate que estas cartas están espectaculares para ti. Te voy a dejar, te voy a dejar acá o te voy a colocar acá tres opciones para que tú puedas elegir una de ellas y para que veamos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tienen los ángeles? Uy, quieren hablar estas cartas, que lo sepas. Quieren hablar. Así que vamos a ver. Te voy a dejar acá. Fíjate lo que te digo, ¿no? Si es que ellas quieren hablar. ¿Algún mensaje tienen para ti? Vamos a ver, Scorpio, te las voy a colocar. Mejor quitemos estas, ¿vale? Vamos a quitar estas. Vamos a quitar estas, Scorpio. Me ha gustado mucho tu lectura. Me gusta que sea un año de emprendimiento, que sea un año donde te vas a quitar grandes pesos de encima, situaciones que no te dejan avanzar. Vamos a ver.
Escorpio. Izquierda, derecha o centro. Escorpio, concéntrate, concéntrate, concéntrate y elige una de estas tres opciones, izquierda, derecha o centro. Voy con el lado izquierdo. El lado izquierdo, el mensaje de los ángeles del amor para ti dice lo siguiente. Creo que es un mensaje más que claro. Quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo. Ahí está, el mensaje que hay para ti. Lado izquierdo. Vamos a ver el lado derecho. El lado derecho nos dice así. Relación kármica. Ya se conocían. Acuérdate que por ahí te salió una lectura. Que hay una persona de tu pasado que te quiere volver a conquistar. Ojalá que sea la persona que tú de repente quieras que te conquiste nuevamente. Que yo creo que si es así, ya te tiene conquistada o conquistado. Y por acá vemos que será un año de pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Muchísimas gracias, Escorpio, por estar acá viendo esta lectura. Espero que no te vayas sin suscribirte. Y cualquier cosa que necesites saber o déjame en los comentarios en la parte de abajo. Oye, Jorge, me gustó la lectura. Déjame un comentario. Lo voy a leer cada vez que le dé a me gusta. Que sepas que te tengo en cuenta. Y que pues bueno, si te apareces por allí en alguno de mis directos, pues podríamos conversar y podrías participar incluso por rituales o lecturas gratuitas que suelo hacer acá en mi canal. Sin más, me despido de todos ustedes, por supuesto. Y desde luego, no sin antes enviarles mil bendiciones. Adiós.